Bueno, vamos a empezar. Vamos a admitir a todos los que entraron. Bueno, vamos a ir a compartir pantalla con el apunte. Espérenme un segundito. Bueno, pero podemos empezar, vamos a empezar compartiendo con la pizarra, después nos vamos a ir al apunte. Por ahí el apunte lo que me facilita es las gráficas y no tener que dibujar tanto. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Buen día. Buen día. Chicos, no les quiero silenciar yo los micrófonos, silencienlos ustedes. Cualquier cosa, cuando quieran preguntarme algo, ahí salen lo activan y me preguntan. Me pueden interrumpir todas las veces que quieran, pero mientras tanto, para escuchar interferencias, por ahí prefiero que lo tengan apagado. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a ir empezando. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí, ¿no? Chicos, ¿la ven? Sí. Bien, bien. Sí, yo por ahí les voy a preguntar, porque por ahí yo escucho, están tan en silencio que me parece que se me hubiera cortado también el Zoom. Bueno, vamos a empezar entonces. La última función que vimos fue función parte entera. Bueno, función inversa, me dijeron, ¿vimos las gráficas de las funciones lineales? Me parece que no. No, me parece que no. Bien. Claro, nosotros tuvimos el jueves santo que nos atrasamos, eso es también lo que puede haber pasado. Bueno, entonces, función creciente y decreciente sí, función periódica. No. No. Creciente, decreciente, par, impar y entera. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Bueno, bien, entonces vamos a empezar con las gráficas de analizar algunas funciones más de las que llamamos funciones elementales o de uso más frecuente, pero antes tendríamos que ver un poco lo de función periódica. Bien, entonces empezamos con función periódica. Eso yo les voy a hacer una pequeña introducción y después nos vamos a pasar al libro, porque en el libro tienen, hay una gráfica un poco mejor que lo que me puede llegar a salir a mí acá en la pizarra. Bueno, una función periódica se caracteriza porque tiene un patrón que se va repitiendo en su gráfica. O sea, si yo ahora vamos a intentar hacer la gráfica de una función periódica, después vamos a ver bien mejor la que está, repito, en el apunte, ¿no? Bueno, tomamos nuestro sistema de referencia donde vamos a representar a las funciones y vamos a tomar una función patrón. Voy a hacer un dibujo aproximado al que está en el libro, parecido, no recuerdo bien cuál es, pero no importa el patrón que tomemos, simplemente es un patrón que se repite. Las funciones trigonométricas periódicas que ustedes deben recordar de haberlas visto en la escuela secundaria son las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, que se repiten porque, por ejemplo, sabemos que el seno de pi sobre 2 es igual al seno de pi sobre 2 más una vuelta completa. ¿Me siguen? O si hablamos en grados todavía, decimos que el seno de 90 va a coincidir con el seno de 90 más 360 grados. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, eso ahora cuando veamos
Vueltas trigonométricas. El tema aquí es el siguiente, o sea, tomamos un patrón, y ese patrón vemos que se va a repetir. Por ejemplo, yo voy a dibujar una función cualquiera ahora, voy a hacer una gráfica cualquiera, de una función cualquiera, que va a ser ahí está. Bueno, yo tengo esta parte de la gráfica. Este patrón ahora tiene una determinada, si yo lo miro abajo, va a tener como una determinada amplitud. ¿Me siguen? Fíjense que aquí abajo yo veo que este patrón tiene una determinada amplitud. A partir de este punto que me queda determinado aquí, vamos a continuar, o sea, la gráfica continúa, vamos a hacerla en el mismo color, empezando nuevamente. Bueno, aquí se trata de repetir ese mismo patrón, por eso les digo que es un poco complicado acá con la... Bien. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo? Estoy repitiendo este patrón. Acá hay un detalle. ¿Cuál es la imagen de este punto que si quieren le vamos a llamar de abscisa A? Fíjense que este punto que tiene abscisa A tiene su imagen donde aquí abajo donde está el punto cerrado. ¿Me siguen? Inmediatamente empieza la gráfica, por eso marcamos ahí este punto abierto, indicando que la imagen de A está ahí abajo. ¿Me van siguiendo? Bien, ¿cómo será para la izquierda? Y para la izquierda se repite exactamente ese mismo patrón. O sea, acá terminaría, acá viene, a ver, bueno, estamos tratando de repetir ese patrón, dijimos, ¿no? Bueno, más o menos la forma. Bueno, y es un patrón que se va repitiendo indefinidamente. ¿Se entiende, chicos, cuál es la idea? Sí, se entiende. Sí. Claro, o sea, hay un patrón que se repite indefinidamente. Entonces, primero, algunos detalles. Por ejemplo, si yo trazo una paralela al eje de las X, en cualquier posición, acá. Vamos a trazar una paralela al eje de las X. ¿En cuántos puntos de la gráfica va a cortar esa paralela? Una paralela, por supuesto que tenga en valores donde corte a la gráfica. No la voy a poner, no voy a trazar una paralela donde no corte nada porque no tiene sentido. Pero ¿en cuántos puntos corta la gráfica? Infinito. En muchos. En infinitos, claro, infinitos puntos voy a tener. Entonces, nosotros hablamos ya de función inyectiva. Dijimos que una función era inyectiva cuando para dos elementos distintos del dominio las imágenes eran distintas. Siempre, para todo X distintos, imágenes distintas. ¿Se cumple esa inyectividad en esta función? No. No. Bien. No es inyectiva. Si no es inyectiva, ¿es biyectiva? No, No. tampoco. No, tampoco. Eso lo estamos repasando porque vamos a hablar siempre de eso. Bueno, o sea que no es una función inyectiva. Las funciones periódicas, entonces, no son biyectivas. Al no ser biyectivas, no van a admitir función inversa. Eso es importante, ya lo vamos viendo. Bien, corta en más de un punto, no es inyectiva, no es biyectiva, no admite inversa. ¿Y qué más podemos? Fíjense, si yo tomo acá en un punto A, que yo lo tomé justo ahí, vamos a tomar otro punto X1 cualquiera, que lo voy a tomar acá. X1. Ahí, en la gráfica que tenemos, F de X1. Nosotros dijimos que esta gráfica, bueno, acá se me corrió, no, lo tengo graficado, se ve bien la amplitud del periodo abajo, ¿no? Bien, si yo tomo X1, ahora más un periodo, la longitud de un periodo completo, la imagen cómo va a ser para ese X1 más ese periodo, vamos a decir que ese periodo tiene una amplitud P, si quieren le llamamos P así
a la amplitud, P. Si yo tengo X1 y ahora tomo X1 más P, la imagen, ¿cómo va a ser? Igual. Muy bien. Si yo acá ubico a X1 más P, las imágenes, ¿cómo son? Iguales. Igual, es decir, me salió un poquito torcido, por eso quería ver un dibujo mejor hecho, pero la imagen es la misma. Entonces, en las funciones periódicas, ahora ya lo podemos, vamos a tratar de escribirlo aquí abajo, vemos que la función para un X1 perteneciente al dominio va a ser igual a la función a X1 más P. Y si en lugar de sumarle P, le sumo 2 veces P, ¿qué va a pasar? Acá le sumamos 1 en este dibujo. Si le sumo 2 veces P... Lo mismo. También, lo mismo. Y esto se va a repetir indefinidamente, ¿no? Bien. Y bueno, eso es justamente la definición de función periódica. Más 2, una vez, 2 veces, 3 veces, entonces decimos más K veces P. Ese K es un número entero, ¿no? Indicamos con la letra Z. Y P sería una amplitud ¿sí? Que nosotros lo tomamos sobre el eje de las X, que vemos cuál es la amplitud que tiene ese periodo básico, ese esquema, el primer esquema básico que hicimos. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué quedó adelante del X1 el menos? No, no es un menos, discúlpame. Pues justo estoy copiando y digo, capaz que no escuché alguna parte. No. Yo quise escribir ahí f de x1 es igual a f de x1 más p, donde p pertenece a los enteros. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? K. Okay. ¿Me entienden? K puede ser positivo o negativo. Bien. Entonces esa es la característica de toda función periódica. Está en el apunte, ahora cuando cambiemos la pantalla, vamos a ver la gráfica, pero esa es la definición de función periódica. ¿Estamos? ¿Me entendieron hasta ahí? Después cuando veamos las trigonométricas, ahí lo vamos a ver con más detalle, no me quiero detener mucho en esta definición. Me interesa, dijimos que función creciente, decreciente vimos partes enteras, periódicas. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con las funciones elementales, o funciones de uso más frecuente. Entonces vamos a empezar con la llamada, las más comunes. ¿Habíamos hablado de la función constante? No. Bueno, función constante. En el libro usa la letra K, para la constante podemos usar cualquier letra. Puede ser f de x igual a c, donde ese c es, por supuesto, un número real que puede ser positivo o negativo cualquiera. Bien, ¿qué les parece cómo me va a quedar la gráfica de una función constante? ¿Cómo sería? Una recta constante, derecha. Claro, o sea, es muy... Paralela al eje X. Claro. ¿El dominio cuál será? A ver, escucha. Sí. Todos los reales. Los reales. Muy bien, ¿por qué? Y porque a todos los reales le puedo hacer coincidir o le puedo hacer corresponder como imagen ese valor de C. O sea, el dominio, no hay ninguna restricción, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Cuál es el conjunto de imágenes? Sí. Que lo voy a indicar así. Está formado simplemente por un solo elemento que es C. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí. ¿Esta función es creciente? No. No. ¿Es inyectiva? Tampoco. Tampoco. Bien. ¿Es periódica? Sí. Y lo que pasa es que no podríamos definir el periodo. Un valor. Claro, o sea, yo tendría que decir que tiene infinitos periodos. No tiene claro, mucho sentido.
Entonces directamente no, hacemos la función constante nada más. No tiene ninguna de esas características extras. Bien, bueno, esa es la más elemental de todas. Vamos a la función que se conoce como función identidad. En el libro aparecen otros nombres, función afín, pero bueno, yo voy a trabajar con esta función a la que le llamo función identidad siempre. ¿Función cómo, profe? ¿Cómo? ¿Me preguntaste algo? Sí, que viste que vos dijiste que aparece con el nombre de afín, sino con el nombre de identidad, función identidad. Sí, después vamos a ver ahora cuando vayamos compartamos el apunte vamos a ver las distintas diferencias. Para mí, siempre la voy a nombrar como función identidad. Es aquella función que a cada X le hace corresponder, por supuesto, le llamamos Y a las imágenes, pero esas imágenes coinciden con el valor de la variable independiente. ¿Me siguen? O sea, a cada X le hago corresponder como imagen su mismo valor, sería así, si lo quieren pensar de esa forma. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Qué les parece? Bueno, siempre cuando empezamos a hacer gráficas de funciones, lo primero que hacemos es trazar ¿qué cosa? Un sistema De Coordenadas. cartesiano. Sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, ¿no? ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hablado? Son un par de ejes que dividen al plano en 4 regiones que se llaman como, estamos repasando. Cuadrantes. Se llaman cuadrantes, primer cuadrante ordenado según el sentido de giro de las agujas del reloj, primero, segundo, contrario a las agujas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, esos 2 ejes, que llamamos eje de las abscisas de las ordenadas, son perpendiculares entre sí. Bueno, eso es un pequeño repaso. La función identidad a cada X le hace corresponder como imagen el mismo valor. Entonces a 0, la imagen de 0, ¿cuál es? 0. La de 1, 1. Bueno, 2, 2, bueno. Y la gráfica, cuando unimos a todos esos puntos, va a ser una recta, ¿sí? Que tiene algunas características, ¿no? Esta es la función identidad igual a X. ¿Cómo serán los ángulos que forma esta recta? Con el eje de las X, ¿cuánto mide? Claro, 45. con respecto al eje X, al eje Y son iguales, o sea, es 45 grados y en radianes, ¿se acuerdan del sistema radian? Pi sobre 2. Pi sobre 2, bien. Bueno, entonces, la pendiente, ¿se acuerdan qué era la pendiente de una recta? Yo pregunto porque eso lo tienen que haber escuchado, seguramente en el secundario escucharon hablar de la pendiente. Es la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. O sea que en este caso, la pendiente sería la tangente ¿de qué ángulo? De 45. Muy bien, ¿y cuánto vale? 1. 1. Muy bien, eso acuérdense porque lo vamos a usar muchísimo. O sea, la pendiente es 1, lo vamos a usar acá para esta y lo van a usar en álgebra también. Entonces, la pendiente de esta recta es 1, la bisectriz del primer y tercer cuadrante. ¿Cuál es el dominio y cuál es el conjunto de imágenes de esta función? Todos los reales, en ambas. Reales. Bien, dominio de los reales, imágenes, los reales. ¿Es inyectiva? Sí. Sí. ¿Qué procedimiento gráfico empleábamos? Trazábamos paralelas al eje de las X y esas paralelas tenían que cortarla solamente en un punto, y en este caso se cumple, o sea que esta función es inyectiva, por lo tanto es biyectiva. ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente. Creciente, porque para todo x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Perfecto. Es creciente. Y a ver si alguna otra propiedad que... ¿es par o es impar?
¿Cómo estudio la Impar. paridad de esta función? Es impar. Porque, bueno, cuando queremos analizar, ¿qué teníamos que hacer si yo quiero verificar? Vamos a verificar. O sea, yo quiero analizar la paridad o imparidad. ¿Qué hacemos? F de menos X tiene que ser igual a menos F de X. Claro, o sea, yo tengo la función. F de X es igual a X. Para analizar si era par o impar, el procedimiento es ver qué pasa con F en el opuesto de X. O sea, como es la función identidad, al opuesto de X, ¿qué le hago corresponder? El opuesto de X. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Si F de X es X, F aplicada a menos X es menos X. Y esto, entonces, es igual al opuesto de ¿quién? De F de X. Si X y F de X son iguales, ¿no dijimos? Es la función identidad. Claro. O sea que X es F de X. Entonces, F de el opuesto de X, ¿a qué resulta igual? Al opuesto de F de X. Y si pasaba esto, ¿qué pasaba con la función? Era impar. Es impar. Y si es impar, es simétrica respecto de ¿quién? Del origen. Se verifica, ¿no? Chicos, estamos repasando un poco todo lo que vimos en las otras clases. ¿Lo entendieron hasta ahí? Bien, esa es la función identidad. Vamos a ver ahora. Ahí, bueno, dijimos que la pendiente valía 1. Y ahora vamos a ver directamente. Yo le voy a llamar función lineal. Después vamos a ver las diferencias con el apunte, pero no cambian nada. Igual, ahora vamos a tomar, vamos a partir de un pequeño ejemplo. Vamos a tratar de graficar 2x. Yo recién grafiqué x, ¿no? ¿Cómo sería 2x? El dominio de esta función. Vamos a partir con un ejemplo. Para ¿no? cada valor de X, la imagen sería el doble. Muy bien. ¿Y el dominio cuál es? Los reales. Conjunto de imágenes. También. Los reales también. También los reales. ¿Qué diferencia? Vamos a ver, primero vamos a tratar de graficarla rápidamente tomando algunos puntos y vamos a analizar la diferencia con la que nosotros, con esa identidad que hicimos antes, o igual a X. Bueno, rápidamente tracemos los ejes. ¿Cuál será la imagen de 0? 0. Ahora, ¿la de 1? 2. 2. Fíjense que estamos haciendo una pequeña tabla, que es lo que vamos a hacer para empezar. Después ya nos vamos a ir olvidando de las tablas. Bueno, la gráfica de esta función es una recta. Conociendo que pasa por el origen de coordenadas y por este punto, yo ya la voy a poder graficar. Bien, entonces, si yo uno este punto con este, ahí ya puedo trazar la recta. Esta es 2x. Voy a trazar, x la teníamos trazada de antes, pero la voy a volver a trazar para que vayamos analizando. También es una función lineal, la representación gráfica es una recta. Vamos acá. Esperen, estoy tratando de que me quede un poco más visible. Bueno, voy a trazar entonces, dije, la función identidad en este gráfico también. Bueno, discúlpenme. Ahí la tenemos. Bueno, hagamos de cuenta que esa es la identidad, ¿no? Ambas pasan por el origen. ¿Qué sucedió con la pendiente?
con el ángulo que forma con el eje de las X. Cambió. Cambió, por supuesto, o sea, el ángulo cambia, y fíjense que digamos que crece más rápidamente 2x que lo que crece y igual a x, ¿no? Bien, o sea, cambió la pendiente. Justamente ese número 2 que multiplica a x se llama o es la pendiente de esa recta. ¿Se acuerdan algo de la escuela ustedes? 2 es la pendiente, porque la pendiente, ¿qué era, chicos? Era cateto, si yo me acuerdo de rápidamente cómo lo definieron ustedes en forma geométrica cuando estudiaron trigonometría, ¿qué es la tangente de un ángulo? Es el cateto opuesto en el triángulo dividido ¿quién? Cateto adyacente. Cateto adyacente. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago si yo tengo el 1 ahí? ¿Y cómo hago rápidamente cuando tengo una función para determinar la pendiente? Y justamente, fíjense, si yo miro en este triangulito que tengo acá, cateto opuesto, 2. Cateto adyacente, 1. La pendiente, ¿cuánto vale? 2. ¿Sí? Estamos haciendo, esto es una cosa bien rápida, es un repaso rápido de lo que vieron de tangente en la escuela secundaria y en el cursillo de ingreso también, ya me dijeron que lo habían dado. Así que la pendiente de esta recta es 2. Entonces, en general, ahora voy a ya generalizar esto, entonces voy a decir que una función m por x, y le voy a sumar acá un número, más h, es lo que se llama, o que yo le voy a llamar función lineal. ¿Por qué? Porque la representación gráfica es una recta. Después ustedes van a ver en el apunte que habla de función lineal y función afín. Yo a esta le llamo función lineal porque la representación gráfica es una recta. En este caso, si yo voy a decir que y igual a m por x más h es una función lineal, en el ejemplo anterior, ¿cuánto vale h? Cero. En el ejemplo que vimos. 0. 0. O sea, ambas pasan por el origen de coordenadas, h vale 0. ¿Sí? Para la función identidad, h vale 0 y m vale 1. En el ejemplo que vimos recién, m vale 2, h vale 0. Bueno, ese h, ahora voy a hacer una representación gráfica cualquiera y vamos a ver que si yo tengo cualquier función, f de x igual a m por x más h, si yo calculo f de 0, ¿qué me da? H. No tiene pendiente. No, estoy sacando la imagen de un punto. La pendiente es m, la pendiente es pendiente de la recta. Estoy pidiendo hallar la imagen de un punto ahora, de 0, la imagen de 0. H. Me queda solamente la ordenada de origen. Muy bien, sí, justamente por eso es que se llama ordenada al origen. O sea, f de 0 es h. Por eso recibe el nombre h de ordenada al origen. Chicos, ¿todos van entendiendo? Entonces, en general, la gráfica de una función lineal yo voy a hacer una cualquiera ahora. Nosotros antes habíamos tomado 2x, ¿no? Vamos a hacer como ejemplo 2x más 2. Bueno, la pendiente es 2, pero ahora f de 0 vale, ya no pasa por el origen de coordenadas, ahora va a pasar por, la imagen de 0 es 2. Bien, y como para determinar una recta necesito 2 puntos, ahí tenemos uno solo, o sea, sabemos que pasa por el 0, 2, y podríamos darle a x el valor 1, por ejemplo, entonces f de 1, ¿cuánto es? ¿Cuál 4. es la imagen de 1? F de 1 es 4, muy bien. Chicos, ¿todos lo van entendiendo? Si voy por ahí muy rápido me dicen, ¿eh? Entonces, buscamos en el sistema de referencias el 1, 4, y uniendo esos dos puntos,
vamos a tener la representación gráfica de la función. ¿Se entendió, chicos? Pasa por el 0,2 y la imagen de 1 es 4. Bueno, acá está un poquito torcida. Profe, ¿por qué es 4? ¿Cómo sacás la imagen de 1? Reemplazo a la X por quién. Estoy sacando la imagen de 1. Por 1. Y 2 por 1, 2. ¿Y 2 más 2 cuánto es? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Lo ven todos? Acá me quedó un poquito torcido, bueno, pero es un problema de trabajar con esta pizarra. Pero ¿se entendió bien, chicos? Que f de 1 es 4. La pendiente sigue siendo 2, ¿no? 2 es la pendiente y la ordenada del origen también es 2. ¿Qué diferencia tiene o qué diferencia ven ustedes con la que nosotros habíamos hecho antes 2x? Que no pasa por el origen, no pasa por 0. Perfecto, no pasa por el origen. ¿Cómo es la pendiente? Igual que el anterior. Igual, claro, 2. O sea que ambas rectas, ¿cómo son? ¿Cómo dirían ustedes que son? Paralelas. Perfecto, tienen la misma pendiente, son paralelas. Bueno, que vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor usando la recta. Bueno, discúlpenme, pero hay un problema con la conexión de internet, me parece acá. Bueno, vamos a trazarla nuevamente. Profe, mirá que dejaste de compartir, está ahí por las dudas también. Ah, sí, perdón. Vamos a volver. ¿Estamos ahí? Si no es que dejé yo, se cerró. Se cerró esto. Bueno, hagamos entonces, quiero que hagamos 2x. Entonces, es para que simplemente vean ustedes de que son rectas paralelas. Fíjense, si acá, bueno, no me va a salir muy bien que digamos, pero bueno, la idea es que vean que son paralelas, pero está mal el dibujo porque está mal la escala. Lo voy a borrar, pero no la voy a hacer porque si no va a terminar siendo más confuso. Pero se entiende de que son paralelas, ¿no? Y que la otra simplemente pasa por el origen, teniendo esa diferencia con esta que estoy haciendo. No la voy a hacer simplemente... Perdón, ¿lo están viendo o se dejó de compartir de nuevo? Se dejó de compartir. Se dejó compartir. Sí, no es por internet. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, esta si es 2x está mal la escala, fíjense que tendría que pasar por el 1, 1, ¿no? ¿Me siguen? Sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, eso vamos a borrarla. El tema es que a mí se me apareció ya el... Vamos a usar este. Pero no tendría, profe, que pasar por el 1-1, creo. Por el 2-1, no, por el 1-2 no tendría que pasar. Ah, sí, porque estaba pensando en I igual a que estoy viendo que se me pasó, se me borró todo lo de la barra de herramientas, por eso no le estaba prestando atención. Sí, perdón, por el 1-2, está un poco, acá está desfasada, tendría que estar un poquito más para acá. Pero entienden la diferencia, ¿no? O sea, no es relevante, o sea, lo que no es relevante es el dibujo, lo importante es que entiendan de que son paralelas y que yo podría pensar que 2x más 2 es, si yo conozco la gráfica de la función 2 por x, subiéndola 2 unidades hacia arriba, la puedo graficar. Eso es lo que les quería decir. ¿Se entienden? ¿Entienden lo que les quería decir? Sí. Bien, porque eso es lo que vamos a empezar a ver también, o sea, estoy adelantando un poco de temas que vamos a ver. Voy a ver si puedo, vamos a dejar de compartir un minutito, porque necesito arreglar esto.
Espérenme un segundito. Bueno, seguimos, chicos, vamos a seguir compartiendo. Bueno, entonces, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, bueno. Profe, Entonces, sí, en el chat quedó como una consulta pendiente sobre la función impar. a ver, no lo vi, vamos a verla. Creo que ya solucioné mi duda, porque en el apunte figura como que la impar es menos f de menos x y ahí entendí la anotación que hiciste, profe. Es lo mismo, o sea, Sí, vos sí, fíjate sí. que lo que es exactamente igual. O sea, si yo escribo, acá volviendo acá, vamos a escribirlo un poquito más abajo. Acá lo vamos a poner como importante para que les quede claro esto. Yo les dije que había dos maneras de escribirlo. Una función donde f de menos x es el opuesto de f de x, decíamos que era impar. Pero también ese signo menos, que me aparece como el opuesto de f de x, me puede aparecer a veces, o si multiplico ambos miembros por menos 1, si lo quieren ver así. Cualquiera de las dos expresiones es la misma. ¿Está? En ambos, esta expresión que escribí arriba es exactamente equivalente a la que está abajo. Sí. ¿Te quedó claro? Bien, bueno, vamos a seguir ahora. Bueno, ¿alguna duda con lo que explicamos de la función lineal, que es m por x más h, que la representación gráfica es una recta? Bueno, vamos ahora, vamos a hacer la gráfica de x al cuadrado rápidamente. Esa sería, bueno, no importa el nombre. Rápidamente la de x al cuadrado. ¿Cuál sería el dominio? Los Los reales. reales. Los reales. Bien. Las imágenes, Los reales Los positivos. reales. Los reales positivos. Y el 0. 0. y el 0. Muy bien. Bien. ¿Es par o es impar? ¿Cómo estudio si es par o impar? Yo tenía que Es par, todos los es par. números que estaban con un exponente par, la función iba a ser par, y cuando los exponentes eran impares, era impar. Bien. Espérenme un segundito porque no sé qué tengo. Ahí acá tengo, discúlpenme, pero me está generando problemas la pizarra. Espérenme un segundo. Bueno, no están viendo absolutamente nada ustedes porque se dejó de compartir. No, solo el escritorio de la pantalla. ¿Cómo? El escritorio de su pantalla nomás. Claro. Ya estamos. Bueno, vamos a usar la pizarra del Zoom entonces. Bueno, ¿cómo sería la gráfica de x al cuadrado? Una parábola, ¿no? Sí, es muy conocida la gráfica de x al cuadrado, o sea, ustedes ya la deben haber visto o la deben haber utilizado ya varias veces en la escuela también. Bien. Estoy trazando el sistema de referencias, pero antes de graficar, nosotros siempre, de ahora en más, vamos a empezar a estudiar y analizar la paridad. Antes,
¿Por qué? Porque me va a ser más fácil después analizar qué sucede con la gráfica y me va a simplificar el trabajo, porque si la función llega a tener algún tipo de simetría, yo con que grafique una parte, después puedo completar lo que me falta aplicando reglas de simetría. ¿Me siguen? Para ello veo, analizo, f de menos x va a ser menos x al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo, o sea que esta función ¿cómo es? Lo vimos como ejemplo, es una función par. Si es par, es simétrica respecto del origen o del eje Y. El eje Y. Del eje Y. Muy bien. Es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, yo la puedo graficar o puedo hacer la gráfica para los X positivos y después puedo completar con simetría. ¿Me siguen? Sí. Al eje del eje. Entonces vamos a analizar simplemente para los positivos. Bien. Entonces, hacemos una pequeña tabla de valores, si quieren. Entonces decimos, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado, 1. 1. Sabemos que 1/2 al cuadrado es 1/4, 2 al cuadrado, 4. Claro, ya teniendo algunos puntos, yo ya sé que la gráfica es una parábola, eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, simplemente estos puntos me van a permitir hacer un trazado un poco más, bueno, ustedes un poco mejor que a mí. Entonces ahí tenemos la parte positiva. Una vez que ya hice trabajé para los X positivos, por simetría sacamos la otra parte. ¿Lo entendieron? Entonces la otra parte simplemente la graficamos sabiendo que existe simetría con respecto al eje de la Y. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, ustedes hagan un mejor dibujo, esto es bastante horrible. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo es el crecimiento y el decrecimiento, perdón? Es creciente. ¿Crece siempre? De No, menos decrece No. y después crece. crece. ¿Crece para qué valores de X? Del 0 al más infinito. Claro, para todo X. En el apunte voy a usar la simbología que tienen. Dice que la función es creciente para todo X mayor o igual que 0. Pero decrece, ¿para qué valores de X? Menor a 0. De infinito a 0. Claro, también dice que decrece para los menores o iguales que 0. O sea que en 0 ni crece ni decrece. ¿Me siguen? Yo voy a decir que en 0 hay un valor mínimo, después lo vamos a analizar cuando estudiamos un poco más en detalle los extremos relativos y absolutos de una función. Pero la función crece para todo X mayor o igual que 0, decrece para todo X menor o igual que 0. En 0 ni crece ni decrece en realidad. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Es inyectiva? No. 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 Si no es inyectiva, no es biyectiva. No biyectiva. Y si no es biyectiva, no admite función inversa. ¿Nosotros hablamos algo de función inversa? Me parece que no. No, todavía no. No. Bueno, ya lo vamos a ver, No admite función inversa. Bien, esta entonces es la función x al cuadrado. Bien, estoy pensando, vamos a graficar rápidamente. A esta le ponemos, no sé con qué número vamos ya, si era... Estamos viendo las funciones, digamos, potenciales. Hicimos x, la identidad, ahora x al cuadrado, podríamos avanzar con x al cubo, pero antes les voy a contar algo de la función x cuadrado. Si yo quisiera hacer x a la cuarta, o cualquier función que tenga exponente, una función que se llama potencial, con exponente par, siempre la gráfica va a ser del tipo parabólica. O sea, va a ser, según el exponente, las ramas se van a acercar más al eje de la Y. Si yo hago x a la cuarta, 2 a la cuarta es 16. Así que fíjense ustedes que las ramas de esa parábola, que
cuando yo haría 2 a la cuarta, se van a arrimar mucho más al eje de las y. O sea, todas las funciones que tengan exponente par van a tener una forma parabólica muy del tipo, o sea, yo acordándome cuál es la gráfica de x al cuadrado, voy a poder representar a cualquiera de exponente par. ¿Me siguen? Cualquier potencia de exponente par. Si yo hago ahora, por ejemplo, x al cubo, esa es otra función potencial, donde el exponente es un número entero, por eso se llama un potencial. El dominio son los reales, conjunto de imágenes, también los reales, y en cuanto a la paridad que habíamos dicho de x al cubo, nosotros la habíamos visto como un ejemplo. ¿Cómo es esta función? Impar. Impar. No lo voy a probar porque ya lo hicimos, o sea, nosotros ya sabemos que es impar. Si es impar, es simétrica con respecto a quién. Al origen. Con respecto al origen. ¿Nosotros hicimos la gráfica? Sí. Sí, o sea, no la voy a repetir entonces. Cualquier función, entonces, que tenga un exponente entero impar, va a tener la forma de x al cubo, la forma. O sea, se va a acercar más al eje de la y a medida que el exponente va creciendo. Lo mismo con x cuarta, x a la sexta, x a la octava, las ramas de esa parábola se van a acercar al eje de las y, lo mismo que con x al cubo. Y son también, toda función potencial de exponente par es simétrica al respecto del eje y toda función impar del tipo potencia x a la n con n impar va a tener la forma de x al cubo. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Bien, bueno, vamos entonces ahora a ver la función recíproca. Es 1 sobre x. ¿La hicimos a la gráfica? Yo, chicos, ustedes yo hago estas preguntas porque tengo varios cursos y tengo que empezar a llevar más control de las clases No, porque esta no. yo me No, olvido esta no por vimos completo. nada, Bien, pero está bueno. la gráfica en el apunte. Uh-huh. ¿El dominio cuál es? Los reales menos el cero. Bien. Los reales menos el cero. ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser 0 nunca. Muy bien, perfecto. Todos lo entienden, ¿no? Sí. Vamos a estudiar, analizar la paridad. ¿Cómo la analizábamos? ¿Qué tengo que buscar yo? ¿Cómo es f donde en? El opuesto de x. Menos x. Claro, muy bien. Entonces esto es 1 sobre menos x, pero sabemos que ese menos lo puedo poner adelante. ¿Cómo me queda? Así. Bueno, ¿y ahora? Esta es f de x, ¿no? Por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Cómo es f entonces? Impar. Muy bien. ¿Todos lo entienden? Chicos, el que tiene una duda, yo no tengo problema en que me interrumpa. Yo no termino de entender cómo te das cuenta. Empezamos siempre analizando la función en el opuesto de x, en menos x, ¿no? Entonces, voy a la ley de la función y en lugar de x, ¿qué voy a escribir? Menos x. Estoy aplicando la función al opuesto de x. Ese menos, o sea, el numerador positivo, el denominador negativo, va a ser siempre negativo, por eso puedo poner un menos ahí adelante. Ese menos lo puedo escribir acá. Me queda, entonces, menos 1 sobre x. Pero 1 sobre x es la función. ¿De dónde lo saco yo eso? De la ley. 1 sobre x es f de x. Entonces, ¿qué
resulta f de menos x es igual a menos f de x. Y esa es justamente la característica que tiene una función impar. Decimos que es impar si f aplicado a menos x es el opuesto de f de x. Ejemplo característico era x al cubo. 2 al cubo es 8. Menos 2 al cubo es menos 8. O sea, es la imagen del opuesto de 2 es el opuesto de la imagen de 2. F de menos 2 es menos 8, donde 8 es la imagen de 2. ¿Está claro? O sea, el análisis siempre es el mismo. Si se cumple eso, la función es impar. ¿Alguna duda más? ¿Y cómo me quedaría si fuese par? ¿Cómo Igual. es? Y, ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de función par? X a la 2. X a la 2. Entonces, yo acá voy a hacer, chicos, una observación porque nos estamos yendo. Yo voy a poner aclaración, para que no quede confusa después la pizarra. Si yo tomo la función, vamos a llamarle g de x, para no ensuciar tanto acá con x cuadrado. Yo quiero saber si era par. ¿Qué hago? Hago esto. Base negativa, exponente par. ¿Cómo es el resultado siempre? Positivo. Positivo, entonces queda así. Vos usás siempre la función y el negativo de x, y si del otro lado al igual te da positivo, es porque es par, y si te da negativo es impar. Claro, pero yo tengo que analizar, ojo, que hay funciones que son no pares y no impares. Sí. Por eso, o sea, hay veces que me queda igual y hay veces que no. O sea, acá x cuadrado es g de x. Esto es g de x, ¿lo ven? Si se da la igualdad, ¿cómo es la función? Par. ¿Qué es par? Si me da el opuesto, exactamente, es impar. Y si no me da, ni es igual a la función inicial, ni es igual a su opuesta, entonces no es ni par ni impar. Es no par, no impar. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense esta función. Nosotros hablamos de las lineales, recién 2x más 2. Vamos a ver, vamos a 2x más 2, que era la que habíamos visto antes. Si yo hago f de menos x, ¿cómo me queda esto? Me queda 2 por menos x más 2. ¿Cómo es esto? Menos 2x más 2. ¿Y es igual a algo esto? ¿Es igual a f de x? F de menos x, ¿es igual a f de x? No. No. O sea, no es par. ¿Y es el opuesto? ¿Es el opuesto de f de x? No. Tampoco, porque el 2 es Tampoco, positivo porque también. claro, el opuesto de f de x, yo puede ser que me dé que lo vea o que no me doy cuenta. Y digo, bueno, a ver, saquemos el opuesto de f de x. ¿Cuál es el opuesto de f de x? Menos 2x menos 2. Muy bien. ¿Son iguales? No. Son distintos. Entonces, no es par y no es impar. ¿Lo entendieron? Sí. Ahora, Más chicos, ¿se claro. entendió bien? Bueno, esta aclaración sale un poco de lo que estábamos hablando, de la función recíproca, ¿no? Dijimos que la función recíproca entonces era impar. Si es impar, solamente voy a graficar para los positivos y después voy a completar por simetría. ¿Estamos como hicimos antes? Bueno, yo voy a volver un poquito ahí para arriba para no cambiar de pizarra, dibujamos los ejes. Ustedes me dicen que si tienen el apunte a mano, lo están viendo. O sea, 0 no tiene imagen. Voy a representar simplemente para los positivos. La imagen de 1, ¿cuál es? 1. 1, porque 1 dividido 1 es 1. La de 2, Un medio. 1 medio. La de 3, 1 tercio.
la de 4 es un cuarto, o sea que esto siempre va como va, es una función que va decreciendo. ¿Va a tocar al eje de las X en algún momento? No, porque no podía ser 0. No. Perfecto, nunca se va a anular. 1 dividido X, no hay ningún X que yo haga 1 dividido ese X que me dé 0. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes siempre recuerden que un cociente se anula si el numerador es 0, nada más. Si yo tengo 1 dividido X, jamás se va a anular, porque ese 1 es un valor constante fijo, nunca va a poder ser 0, entonces ese resultado. Por lo tanto, esto se va a acercar indefinidamente al eje de las X, indefinidamente al eje de las X, y nunca lo va a tocar. Si X vale 1 medio, ¿cuál es la imagen de 1 medio? 2. 2. La de 1/4 será 4, ya me voy. Y lo mismo, con el mismo criterio que voy a observar. La imagen de 0 no existe, no pertenece al dominio, entonces la gráfica también decimos que se hace asintótica al eje de las Y, o sea, se acerca indefinidamente pero nunca lo toca. La gráfica se acerca indefinidamente al eje de las X pero sin tocarlo nunca. Decimos que tanto el eje X como el eje Y son asíntotas de la gráfica de esta función. Bien, unimos, es una función que tiene una continuidad, entonces uniendo estos puntos tenemos la primera rama de esto que se llama, de esta figura que se llama hipérbola, y es una hipérbola equilátera porque tiene su simetría respecto del origen de coordenadas, justamente. Y ahora, por simetría, sacamos la otra parte, simétrico respecto del origen de coordenadas. Bueno, ¿esto cómo se hacía? Yo puedo trazar una recta que pase por el origen, acá, y esto, ahí tengo este punto, o sea, tomo la imagen de el simétrico del 2, 1 medio, respecto de este origen será el, ¿cuál? El menos 2 es menos 1 medio. ¿Me siguen? Esta distancia es igual a esta distancia. Bueno. Entonces, completamos la gráfica por simetría de esta forma. ¿Alguna duda? No. Chicos, ¿lo entendieron? Bien. Bueno, está todo el dominio, con par, imparidad. Ah, ¿cómo es el crecimiento? ¿No sería decreciente? Es decreciente. Siempre decreciente. Muy bien. Perfecto. Bueno, continuamos. Espérenme un segundito que yo quiero ver si puedo poner aquí el apunte también. Ya me gustaría que vayamos viendo algo de función inversa. En el apunte después de recíproca viene inversa. Claro, sí, eso es lo que me parecía. Pero sí, vamos a trabajar acá directamente. Bien, entonces vamos a empezar directamente con función inversa. Bueno, dijimos que, por lo menos eso es lo que lo tratamos de expresar, que para que exista la función inversa, la función, ¿cómo tenía que ser? Para que exista la inversa de una cierta función f. Biyectiva, habías dicho. Claro, f tiene que ser biyectiva. ¿Por qué? Y porque si yo hago un pequeño diagrama orientativo, elemento de B. Claro, o sea, ¿qué sucede? Yo tengo acá elementos del dominio distintos y tienen que tener imágenes siempre distintas. Bueno, yo estoy dibujando acá solamente 3, pero ustedes saben, o sea, acá hay infinitos números con sus imágenes, ¿no? Correspondientes. Entonces tenemos una función f. Esta función f, vemos, es inyectiva. ¿Por qué? Porque
para dos X distintas, tienen imágenes siempre distintas. ¿Estamos? Gráficamente trazamos paralelas al eje de las X y tienen que cortar a la gráfica en un solo punto. Bien, entonces, estábamos diciendo que si F era biyectiva, entonces yo voy a hablar de función inversa. Existe F a la menos 1 llamada función inversa de F. Bueno, eso está todo en el apunte, ustedes lo van a ir leyendo. Bien, gráficamente haciendo un pequeño diagramita, ¿cómo sería esa función inversa? Es armar una nueva función donde el dominio ahora, ¿quién es? B. B. ¿Y el conjunto de llegada, quién es? A. A. O sea, se invierten, ¿sí? Esta sería F a la menos 1. Entonces yo sé. El dominio de la función A, o sea, el dominio de F, también llamado A, o A sub F, va a ser ahora, el dominio va a ser el conjunto de imágenes de quién? De la inversa. Si yo ahora estoy volviendo, el dominio de F es el conjunto de imágenes de la inversa. Y el conjunto de imágenes de F, que es B, o B sub F, como le quiera llamar, ¿qué es ahora de la inversa? El conjunto de imágenes de la función F es el dominio de quién. Dominio. ¿De quién? De la inversa. De F. Se invierten, ¿no? ¿Me siguen? El dominio de A es cuando yo vuelvo y voy desde B hacia A, el dominio es el conjunto B, que era el conjunto de imágenes de quién? De A. ¿Me siguen? Sí. O sea, estoy dando la vuelta, simplemente estoy invirtiendo los conjuntos de partida y de llegada. ¿Me siguen? O Sí, sea sí. que sí. Bien, o sea que si yo tengo un par ordenado AB que pertenece a la gráfica de F, el par ordenado BA, ¿a quién va a pertenecer? A la gráfica de la inversa. A la gráfica de la inversa. Muy bien. ¿Está claro eso? Eso para que veamos ahora cómo van a ser las gráficas. ¿Esto se entendió? Bueno, vamos Sí, ahora profe. vamos a las gráficas. Bueno, vamos a trazar. Yo voy a hacer un dibujo aproximado a cómo está el del... Voy a tratar de que esto me quede un poco más derecho. Bueno, vamos a representar aquí. Nosotros dijimos, voy a tomar una función inyectiva. No, pero no quiero que sea una recta, quiero que sea una curva. Más o menos del estilo que tienen ustedes ahí en el apunte. Bueno, tenemos aquí una función f, claramente es inyectiva, y vamos a tomar un punto de ella. ¿Se acuerdan que yo hablé recién de un punto de Gauss? Que AB pertenece a la gráfica. Y quiero ver cómo haríamos para obtener en el mismo sistema de referencias la gráfica de la inversa. Fíjense, si el AB pertenece, vuelvo a escribir acá, a la gráfica de F, dijimos que el BA pertenece a la gráfica de la inversa de F, ¿no? Bien, entonces el BA
yo me voy a ayudar para esa simetría. Y después vamos a ver, van a ver ustedes por qué estamos haciendo esto. Bueno, lo que yo acabo de representar aquí, ¿quién es? ¿La gráfica de qué función sería? Igual a quién. Línea X. Igual a X. Bueno, Función yo ahora la X. estoy representando como una ayuda. Después vamos a ver qué es lo que sucede, por qué la estoy haciendo así. Bueno, y ahora vamos a tomar los puntos simétricos. Dijimos que si el AB pertenece a esta función, el BA va a pertenecer a la gráfica de F también, ¿no? ¿Me siguen, chicos? Sí. Bien, entonces, aquí estaría el A. Disculpen, ahí. Bien, entonces, ¿qué puedo observar yo? Que si el AB pertenece a la gráfica de F y el BA pertenece a la gráfica de la inversa, esos dos puntos con respecto a Y igual a X, ¿cómo resultan? Están ubicados a la misma distancia. ¿Estamos? Y eso va a pasar con cualquier punto de esta función. Si yo tomo un punto de F y busco el simétrico respecto de Y igual a X, así voy a poder ir obteniendo todos los puntos de la gráfica de esta función. ¿Me siguen? Buscando simplemente los simétricos. ¿Lo ven? ¿Alguna duda? Sí. Una pregunta, ¿esas líneas, digamos, como auxiliares que vos estás marcando en línea de puntos, son necesariamente perpendiculares con la identidad o no? Sí. Bien. Si yo hablo de simetría con respecto a un eje, el simétrico lo saco trazando la perpendicular al eje. ¿Está? Si no, no puedo hablar de distancias tampoco. Esta distancia y esta distancia son iguales si esta es una perpendicular a esta. Y esta distancia es igual a esta distancia. Listo, son gracias. Perpendiculares. Bien. Entonces, así es la manera de obtener la gráfica. ¿Me ¿Puede siguen? ser que la gráfica del apunte esté borrada o no? Borrada. Ahora me fijo. A mí me parecen como dos puntos nada más. Ahora me voy a fijar, espera, porque ahora lo tendría que estar poniendo. Esperame un segundito que termino con la gráfica. Bueno, y la cuestión es que de esta manera construimos la gráfica, ¿no? Por simetría. ¿Me siguen? Entonces, bueno, la gráfica aproximadamente me va a quedar de esta forma. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Alguna duda? ¿Cómo es hasta dónde llegan esos? No, profe. Hasta dónde llegan, y yo me tendría que fijar. O sea, yo acá lo estoy haciendo en forma aproximada. Está bien la pregunta, porque este punto sería, tal cual yo hice la gráfica, esta función tiene un determinado dominio que va desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿Me siguen? Bueno, justo me va a coincidir acá, hay una casualidad que me coincide ahí. Bueno, tiene un determinado dominio, que es el conjunto de imágenes después de la otra, un determinado dominio que va a ser el conjunto de imágenes de la inversa. Y el conjunto de imágenes de la inversa va a ser el conjunto de imágenes de la función directa. Entonces, acá me preguntan, yo la hice a mano más o menos, pero tendría que haber tenido un poco más de, por ahí, de ver que este punto tengo que buscar el simétrico del extremo. Entonces lo tendría que terminar ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si empieza acá, Claro.
tiene que terminar en su simétrico. Ahí. ¿Está? Bueno, acá yo voy a ver si puedo escribir un poco, porque el dominio, bueno, me quedó un poco desfasado acá como para, pero vamos a tratar de hacer, aunque sea, ver el dominio y el conjunto de imágenes. Vamos a observar lo siguiente. El dominio de esta función, vamos a decir que si este es P, este punto ahí es P, y este punto aquí bueno, es que no quería que me coincida con el B. Vamos a hacer otro dibujo. Este lo dejamos ahí porque si no va a quedar demasiado sucio este y no tiene mucho sentido. Hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver otro dibujo donde podamos ver bien cómo sacamos el dominio y el codominio con la gráfica. ¿Me siguen? O sea, porque esto tiene un determinado dominio, un determinado codominio. El dominio de uno es el codominio de la directa, es el dominio de la función. F es el conjunto de imágenes de la inversa. Y el dominio de la función inversa es el conjunto de imágenes de la función f. O sea, se invierten ambos. Vamos a ver ahora un ejemplo y ahí vamos a ver lo de los intervalos. Cambiamos de página. Para ver un ejemplo de función inversa, vamos a tomar una función que claramente no es inyectiva en su dominio y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder definirle una inversa. Esta función f de x igual a x al cuadrado, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. Todos los reales. Nosotros la estudiamos hace un rato, vimos que el conjunto de imágenes de esta función, que también le podíamos llamar b sub f, es los reales positivos y el cero. Nosotros analizamos, vimos la gráfica de esta función. Rápidamente vamos a tratar de hacer una representación. Bueno, estoy tratando de hacer una gráfica que más o menos me quede. La imagen de 2 habíamos dicho que era 4. Con esos valores habíamos hecho la gráfica y la habíamos completado por simetría. Bueno, completada por simetría, aproximadamente de esta forma. Bien, esta función, lo primero que dijimos es que no era como. Bisectiva. No es No es Bisectiva. claro, si no es biyectiva, ¿admite inversa? No. No. O sea, no existe la inversa de esta función. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer para definir una función inversa de esta función x al cuadrado? Y el procedimiento es restricción de dominio, se llama. Si yo restringo se llama así, restringimos el dominio. Si yo restringo el dominio de esta función y digo que ahora el dominio restringido son los reales positivos con el 0, si yo voy a la gráfica, eso equivale a decir a que tengo que borrar ¿qué parte? La parte de la izquierda del eje Y. Claro, muy bien. Todo esto que está acá, lo borro de esa manera
Y ahora acabo de encontrar que esa función graficada con ese dominio sí admite inversa. ¿Lo entienden todos? Sí. O sea, entonces, con este dominio restringido existe la función inversa donde el dominio, perdón, vamos a ver primero la ley. Existe la función inversa. Vamos a ver cómo sacamos la ley de esa función inversa. Esta función f, ahora, para nosotros, es x al cuadrado, ¿con qué condición? Que x tiene que ser como mayor o igual que 0. O sea que todas las y son resultado de hacer x al cuadrado. Cuando yo quiero sacar la ley de la función inversa, el procedimiento para hallar la ley consiste en despejar x y a encontrar una expresión algebraica que ponga a x como función de y. ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, acá voy a seguir al costado porque no, en realidad no me gusta trabajar. Lo voy a repetir en otra hoja. Después volveremos en todo caso para atrás para graficar. Seguimos aquí. Decimos entonces que, repitiendo, y es igual a x al cuadrado y voy a despejar x. Para despejar x, ¿cuál es el procedimiento? Aplicamos raíz cuadrada a los dos miembros. Siempre, yo sé que siempre x para todo esto es mayor o igual que 0. ¿A qué es igual raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿Por quién se puede reemplazar? Al valor absoluto. Muy bien. Esto es importantísimo y quiero que no se lo olvide nadie y nunca más. Siempre la raíz cuadrada de x al cuadrado yo lo voy a poder reemplazar por valor absoluto de x. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a usar mucho a esto. Bien, entonces me quedó valor absoluto de x. Pero ¿cómo es x? ¿Con qué x estoy trabajando yo? ¿Cómo es Mayor o x? igual que 0. Entonces, si x es mayor o igual que 0, el valor absoluto de x, ¿por quién lo voy a poder reemplazar? ¿A qué es igual el valor absoluto de una x si x es mayor o igual que 0? A X. X. ¿Está? ¿Lo entendieron? ¿Por qué puedo hacer esto? Yo puedo hacer esto porque yo sé que x es positiva. Si yo no lo supiera, no lo puedo reemplazar, porque yo sé que va a cambiar dependiendo de si x es positiva o negativa. Aquí, como x es mayor o igual que 0, yo puedo asegurar que x es raíz de y. ¿Me entendieron? Bueno, una vez que tengo despejada x, ya tengo a la función inversa, porque x es ahora una función. Yo usé la letra G o F antes, F, ¿no? F. Sí, había usado F. Muy bien. Pero entonces yo ahora acabo de encontrar que X es una función, la voy a indicar con la letra G. ¿De quién depende X ahora? De Y. O sea, por X yo aplicaba F y sacaba una Y. Ahora digo que X es una G de Y. G es la inversa. Bien. Es raíz de Y. Y ahora vamos a ver un convenio con el que vamos a trabajar para poder trabajar en un mismo sistema de referencias. Para poder representar las funciones con sus inversas en un mismo sistema y tener las leyes. Bueno, voy a tener que cambiar de página, después volvemos para atrás. Entonces, decimos que para poder graficar ambas en un mismo sistema de referencia, esto lo estoy escribiendo abreviado, pero se entiende, ¿no? En un mismo sistema de referencia, cambiamos
a X por Y en la ley hallada al despejar. ¿Me van entendiendo? Lo estoy escribiendo para que les quede claro, nada más. O sea, yo dije que X era igual a raíz de ¿quién? De Y. O sea, acá estoy escribiendo a X como una G de Y, ¿no? Bien. Ahora, para poder usar el mismo sistema de referencia, reemplazo. Donde está X, voy a escribir Y donde está Y, ¿qué voy a escribir? X. Entonces, me queda una función ahora de X que se llama f menos 1. ¿Vamos? Entonces, resumiendo, la función f de X era X al Profe, cuadrado. se te bajó el Sí. audio. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Se Más o escucha menos. abajo. Ah, sí. Bien. Bueno, esperen que voy a tratar de ponerme un micrófono. Ahí estamos. ¿Me escuchan ahí? No, No, profe. ¿Nada? ¿No se escucha para nada? Creo que escucha me muy puede bajito. ¿Cómo? Mejor Se sin escucha el... ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, mejor. Bueno, voy a tratar de gritar un poquito. Entonces, f de x igual a x al cuadrado, esta era la función, y la inversa, expresada en función de x, es raíz cuadrada de x. Pero siempre con esta observación, no puedo dejar de obviar acá que x tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Para poder hacer la gráfica vamos a volver para atrás a donde empezamos. Aquí tengo la gráfica de f. Procedimiento para trazar la gráfica, hacemos y igual a x. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho antes? Que la trazamos esa recta, que era la gráfica de la función identidad, porque sabemos que con ella es la simetría. ¿Me siguen? O sea, siempre se traza igual a x como auxiliar. ¿Para qué? Y para poder hacer la gráfica de la función inversa usando simetría, repito. Entonces, ahora la vamos a hacer. La imagen de 0 es 0. Este punto coincide, ¿no? Fíjense que los puntos donde la gráfica de f corta a igual a x pertenecen también a la inversa. Y bueno, trazando los simétricos, acá la imagen a 2 le correspondía 4, ahora a 4 le va a corresponder 2. Bueno, pero lo hacemos por simetría. ¿Me siguen? Sí. Esto me sale un poco. Bueno, entonces la gráfica tiene esta forma. ¿Lo ven todos? Por ahí en el apunte se ve un poquito mejor. Entonces esta sería f menos 1 de x igual a raíz cuadrada de x. Bueno, chicos, vamos dejando acá porque tengo que empezar otra clase y ya no puedo seguir. ¿Qué va a estar? ¿Lo copiaron? Sí. ¿Me Sí. escuchan? Yo sí. Yo de todos modos creo que estas pizarras yo ahora las estoy guardando. A ver si las puedo poner en el Classroom, las de acá. Todas las que estuvimos haciendo, pero no sé las de OneNote si se guardaron porque el problema que tengo es con internet. Bueno, chicos.